Eh, Cordial saludo, estimado tutor y compañeros, a mi doc Daisy Tolosa Tolosa, muy bienvenida el día de hoy por tener esta intervención con nosotras. De antemano también estamos muy agradecidas. Nosotras somos estudiantes de la carrera de psicología en el área de psicología y contexto jurídico y voy a presentar a mis compañeras, las cuales son Fabiana Marcela Padilla Betancourt, María Mercedes Martínez Díaz, Luna Bellogina Argumedo, Luisa Fernanda López Verona y mi persona Carmen Cecilia Cadena. Somos del grupo 13 y a continuación le damos pues el contexto de bienvenida en la profesional de psicología, mi estimada doctora Daisy Tolosa Tolosa, especialista en psicología clínica y conocimiento en el área jurídica. En la sección uno tenemos la experiencia profesional, así que le cedo la palabra a mi compañera Fabiana Marcela Padilla. Gracias, compañerita. Buen día, mi dot. De antemano, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para el curso de Psicología y Contexto Jurídico. Vamos a empezar con la sección número 1, que es la experiencia profesional. La primera pregunta dice, mencione un título universitario de mayor nivel que posea relacionado al campo del presente estudio. Hola muchachas, mucho gusto. Muchas gracias por su presentación y por su invitación. Bueno, mi nombre es Daisy Tolosa Tolosa, soy profesional en psicología, especialista en psicología clínica. Mi experiencia desde el campo jurídico, pues ha sido mi trabajo con comisaría de familia. Y pues también he trabajado en institución educativa haciendo acompañamiento psicosocial, es decir, no desde el área de orientación educativa, orientación escolar, sino desde el área de acompañamiento psicosocial. Actualmente pues estoy atendiendo particular, tengo un consultorio particular y estoy haciendo un acompañamiento psicosocial comunitario para una empresa del Estado. Soy egresada de la UNAD, así que pues por eso me siento tan orgullosa de estar acá ayudándoles con esta entrevista y pues de que ustedes estudiantes me hayan invitado, me hayan contactado para este trabajo. Espero poder ayudarles como ustedes necesitan. Muchísimas gracias, qué interesante, muy valioso lo que puede aportar en el ámbito jurídico. Una especialización un poco, bueno, usted que está desde el lado del clínico, pero tiene un poco de conocimiento en lo jurídico y en los procesos legales. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿podría describir brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución? Bueno, se las voy a describir. Las de comisaría de familia, pues es básicamente velar porque los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y pues familia en general se le cumplan, pues teniendo en cuenta que los niños son veedores de derechos, son creadores de derecho. Entonces, pues tenemos que cuidarlo, ¿cierto? Comisaría de familia, vela porque los niños, pues, se les cumplan todos sus derechos, que tengan una familia, que tengan alimentación, pues, todos los derechos a los que tiene un niño, ¿no? Pues también se protegen de violencia intrafamiliar, abuso sexual, pero pues más que todo en los procesos que llegan a comisaría son por violencia intrafamiliar y pues por solicitud de custodia de menores, ¿cierto? Dentro del ámbito educativo, como les decía que trabajé en un colegio, es importante conocer la norma. Como estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes, el ámbito jurídico se convierte en algo muy importante porque pues estamos trabajando con niños, por eso debemos conocer todas las rutas de atención para proteger los derechos de los niños. Les comentaba al principio que todos los psicólogos debemos conocer esas rutas de atención en cualquier ámbito en el que estemos trabajando, más si es dentro del ámbito educativo, por ejemplo, en un colegio, o dentro del área clínica, como yo lo estoy haciendo ahorita en estos momentos, ¿cierto? Por ejemplo, me llega un paciente
niño el que dentro de todo su historial me cuenta que está siendo abusado por un familiar cercano, ¿cierto? Tengo que conocer la ruta de atención para poder direccionar ese caso, esa familia, a la ley. Por eso es tan importante que todos los psicólogos conozcamos rutas de atención en cuanto a normatividad, que conozcamos, por ejemplo, el Código del Menor, que es la Ley 1098, que la tengamos muy presente. Estoy hablando de niños, niñas y adolescentes porque ahí es donde me he desenvuelto más. En mi consultorio también atiendo a niños, entonces pues ahí es donde me estoy... Es un rol con mucha responsabilidad la que usted maneja desde pues, el ámbito jurídico y acompañar, bueno, principalmente como usted tiene niños y adolescentes, acompañarlos en momentos tan difíciles, garantizando una buena intervención. Me parece muy interesante. Sí, es de verdad bien bonito. Y la Sí. responsabilidad es de todos los psicólogos. Los psicólogos tenemos muchísima responsabilidad. Yo pienso que la gente, y pues a veces nosotros mismos como psicólogos, estamos subvalorando nuestra muy amada profesión. Pero, me corté un poquito. Estamos subvalorando nuestra profesión. ¿Por qué? Porque pensamos que el psicólogo, y me pasó cuando llegué al colegio, piensan en el psicólogo como el que ayuda a preparar la cartelera para el Día de la Familia, el que coloca los globitos, y pues yo sí soy muy malita para decoración, entonces ahí sí me tocó decir, mostrar los títulos y decir, no, yo vengo a trabajar en psicología, no trabajar como decoradora. Entonces, pero la gente nos subvalora mucho. El psicólogo es el que está ahí, como que a veces en algunas instituciones es incluso el que cumple el requisito de contratar un psicólogo, porque debe haber un psicólogo, pero no por la responsabilidad que tenemos como psicólogos. Si lo ven, por ejemplo, desde un colegio que fue donde yo trabajé, el profesor de matemáticas se preocupa de su área de matemáticas, el profesor de biología de su área de biología, cada director de grupo de su grupo. En cambio, a mí me tocaban 450 estudiantes de todos los grupos, de todas las sedes. Eso es un compromiso muy grande. Y desde ahí ustedes como futuras profesionales, que ya, bueno, ya me imagino que algunas estarán ya pensando en sus prácticas profesionales, deben entender la responsabilidad ética que que tenemos los psicólogos en una comunidad, en la comunidad y en el campo que nos desenvolvamos. Por ejemplo, si es un campo organizacional, es muy difícil que de usted dependa que una persona le vayan a pagar un salario ese mes, ¿cierto? Entonces, miren la responsabilidad que ustedes tienen, miren la responsabilidad que ustedes tienen en sus manos y que van a tener en sus manos el día que les entreguen el diploma y el día que les entreguen su tarjeta profesional. Ustedes no son psicólogos porque hay lindo colaborar con la comunidad. No, es el esfuerzo, el sacrificio y la responsabilidad, sobre todo responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Wow, súper interesante, tiene toda la razón. Bueno, estamos aquí, usted que nos puede orientar súper bien. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado en su ejercicio profesional al tratar con víctimas o agresores? El momento más difícil, creo yo, llevaba un día en el colegio y una niña se acercó a decirme que la habían abusado. Y era un familiar. Afortunadamente venía de comisaría de familia y sabía la ruta. Pero lo que les digo, ¿se imaginan ustedes en primer día de trabajo y que se les haga un caso de eso y ustedes no conozcan la ruta de atención? ¿Cómo actuar? Súper importante. Exacto. En un colegio se presentan muchos casos de esos. También hay mucha violencia intrafamiliar, niños que usted ve retraídos y entonces el profesor los etiqueta, que es uno de los desafíos muy fuertes, sobre todo con los niños. El profesor lo etiqueta de una vez como el niño con déficit cognitivo que no quiere atender a clase.
O si el niño está muy inquieto, el niño con TDAH, y es que ellos van haciendo diagnóstico, ¿no? Pero Sí, sí, uno sí. va a hacer la valoración o una primera entrevista para poder orientar y se da cuenta que no, que es que el niño está pasando por un proceso de divorcio de sus papás, en el que pues en un proceso de divorcio los adultos somos muy egoístas. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a los adultos en ese momento? El estar tranquilos nosotros o el poder pelear con ganas. Entonces, y el niño lo dejamos allá y Hola. mire a ver usted qué hace. No, nos desentendemos del niño. Por eso, uno de los principales problemas que tienen los niños somos los adultos. Sí, de hecho, me Entonces, parece muy interesante porque yo, bueno, trabajo en el área de electrodiagnóstico, yo realizo electroencefalogramas a niños y de hecho uno ve, no, ¿por qué te mandan el estudio? No, porque es un niño diagnosticado con TDAH por su profesor, entonces es el único que apartan o le hacen trabajos diferentes y verdad que hay que comprender y mantener un equilibrio emocional porque realmente cuando uno conversa con el paciente se da cuenta de que bueno, sí, se están separando o ya no viven con el papá o se mudaron, están manejando muchas cosas al mismo tiempo. Sí, hay que mantener realmente una empatía profesional. sí, exacto, Fabiana. Y en el ámbito educativo eso se ve muchísimo. Entonces, claro, el profesor lo que se preocupa es de avanzar con su clase y si este niño está dando problema, pues pongámosle más problema y Sí. mandémoslo a hacer toda esa cantidad de Y es que el estudios que que lo queda en la envían a hacer. esquinita. Sí, 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 totalmente, totalmente de o acuerdo. se queda en la esquinita, pero depende del niño, porque si el niño es bien intenso, pues no se va a dejar quedar en la esquinita, entonces se la pasa en todas las esquinas. Entonces eso es un problema también para el Sí, profesor. es muy cierto. Sí, sí, sí. Sí, Mira, tiene toda la razón. Mira, exacto, es algo tan, diríamos nosotros los adultos, pero sencillo para uno, terrible para otros, y pues a nosotros como adultos también nos ha pasado. Entonces ahora dimensionémoslo al niño. A un niño se le murió la mascota y el niño estaba insoportable, pero sí, era insoportable, pero era lindo, pero él se le había muerto la mascota, era un gatico, y no se le había muerto. Como el gatico estaba enfermo, le hicieron el favor de adelantarle la muerte, pero no con un veterinario ni nada, sino que llegaron y lo colgaron en un palito al gatico. ay, qué Entonces, pues eso le da a uno, triste. ajá, si a Ay, ustedes, a mí me da tristeza. Entonces, imagínense cómo se estaba sintiendo el niño al conocer pues todo lo que había pasado con su animalito. ¿Ven? claro, Entonces, ay, qué triste. tenemos que ser muy empáticos, nosotros como psicólogos muy empáticos, tenemos que lidiar con personas que no son empáticas, que solo se preocupan por cumplir bien su trabajo, por hacer bien su trabajo, y pues nosotros tenemos que estar ahí para las personas que nos están acompañando. Discúlpenme, Ujú. es que estoy casi que en la puerta. Entonces, Tranquila, pues esos vida, no son los te preocupes. desafíos. Los desafíos son lidiar con esas, pues, falta de empatía de las comunidades, eh, con todas las situaciones que se nos vienen encima, que seamos o no estemos en un ámbito jurídico, seguramente se nos va, y, o sea, es casi que seguro que se nos va a presentar situaciones de índole jurídico en el ámbito donde nos estemos desempeñando. Eh, Nada raro que nos llegue una señora en el ámbito organizacional y nos llegue una señora empleada con un morado acá y fue una escalera que se tropezó. Hay que denunciar la escalera. Claro, Hay que, sí, evidentemente. sí. Entonces, Fabiana y nenas, esos son los desafíos a los que ustedes se van a enfrentar. Son desafíos muy bonitos, son desafíos que al principio pues dan duro, en el momento hay que luchar por ellos, pero cuando ustedes ven que todo se soluciona a favor de, ustedes van a tener esa como gratitud, esa alegría de poder haber colaborado desde como personas, pero desde su ámbito profesional. Y eso es algo que muy pocas profesiones podemos aportar a la comunidad. Sí, sí, mi Dios, muy lindo.
Bueno, Mido, para finalizar con la cuarta pregunta, dice, ¿de qué manera ha evolucionado su rol dentro de la institución a lo largo de los años? Definitivamente, aprenderme las rutas. Ok. Ya creo que eso nos quedó a todas, aprender las rutas. Ay, sí, aprenderse las rutas. La ley 1098. O sea, si van a trabajar con niños, ay, con lo que vayan a trabajar, pero sí aprenderse las rutas, todas las rutas de atención que impliquen mujeres, niños, niños y adolescentes, población vulnerable. Bueno, Mido, muchísimas gracias por su intervención. La dejo con mi segunda compañerita para la sección número 2. Muchísimas gracias por todo su conocimiento. Realmente nos va a quedar de aprendizaje aquí a todas. Fabiana, muchas gracias a ustedes. Gracias, Mido. Hola, el saludo estimada tutora Daisy, mi nombre es Luna Bellojín y de parte de mí y de mis compañeros, pues agradecerle mucho a usted que pueda compartir su experiencia con nosotras. Hoy quisiera hacerle unas preguntas sobre los procesos de intervención a víctimas en su institución para comprender mejor cómo se brinda este tipo de apoyo y pues de acompañamiento. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los procedimientos establecidos en su institución para brindar atención pues, a víctimas con delito? Dentro del colegio, voy a hablar del colegio, víctimas con delitos en situación legal o social, se debe comunicar inmediatamente con Policía de Infancia y Adolescencia y si hay, se me olvidó el término, si hay heridas o lesiones, se debe remitir al hospital más cercano. ¿Esa es la pregunta o sí esa es la ruta que se debe seguir en todos los casos dentro de un colegio? Después se debe reportar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación en una página que está dispuesta para eso. Pero eso ya es después de terminado el proceso, cuando ya se termina todo el proceso. Eso es lo último. Entonces, primero, pues la ruta de atención como tal es, si hay, digamos, un delito, cualquiera que sea, se debe remitir se debe llamar Policía de Infancia y Adolescencia, si hay lesiones, al médico. Se debe remitir al médico. En cuanto a los términos ya emocionales, como tal, el colegio deja en manos de fiscalía o pues los entes legales, entidades ya judiciales, esa parte también porque pues ya tienen que hacerlo unos peritos con especialización en jurídica como tal. Entonces ya el colegio deja eso en manos de las entidades judiciales. Sin embargo, en el colegio sí se llevaba pues como yo les digo, mi parte era acompañamiento psicosocial. Entonces se le hacía un proceso de acompañamiento tanto a padres como a menores. Ok, Doc. O sea, usted dice que la protección y el acompañamiento eh, es como que afrontar los desafíos emocionales que puede sufrir como que la persona en esos momentos. Enfrentar a las víctimas como para así superar como esa barrera de... Sí, claro. Claro, Luna, mira, normalmente en una situación donde hay un delito, pues hay un afectado, ¿cierto? Pero desde el ámbito, un afectado, digamos, un herido, alguien al que, por ejemplo, en un caso de bullying hay una víctima, Exacto. pero el acompañamiento psicosocial se le debe también hacer al victimario, ¿cierto? Porque pues obviamente él está haciendo ese bullying por algo que a él le pasó. Entonces, aunque la parte jurídica ya pasó, pasa a ese ámbito judicial, es decir, ya los psicólogos de fiscalía, ay, ¿cómo se llama ya? Ustedes me pusieron nerviosa. Se me olvidaron los términos. Medicina legal, en medicina legal.
ellos ya se encargan de toda la parte de psicología, medicina, todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Pero, pues, comprendemos cómo es el sistema en nuestro país, todos los sistemas, entonces todo es demorado, entonces le van a hacer una intervención psicológica a los niños cada mes, si es que estamos de buenas. Entonces, por eso el colegio tenía el acompañamiento psicosocial y le brindaba esa atención como víctima y como victimario. En caso de bullying, si estoy hablando en caso de abuso, pues ya el colegio no tenía ninguna competencia, aunque se quiere, claro, se quiere, pero ya el colegio no tiene ninguna competencia porque es un caso en el que ya es más delicado. Es decir, en el momento en el que se cumplió la ruta de atención, ya el colegio queda por fuera. Ok, bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos que usted ha enfrentado para trabajar con víctimas en términos emocionales, legales o sociales? La familia. La familia muchas veces no permite que, por ejemplo, en un victimario, en una víctima de bullying, eh, pues lo que ellos quieren es que sea uno el que, el que como que sirva de juez en un caso, ¿no? Entonces ellos esperan que cuando el niño contó su situación de bullying, esperan que uno inmediatamente como que eche a la cárcel o sí haya alguna acción judicial, pero que sean de parte de uno como psicólogo. Y pues obviamente eso no va a pasar, entonces ahí tienen sus conflictos con la familia. Usted no hizo nada, el psicólogo no hace nada, la psicóloga no sirvió para nada, pero pues es porque uno está limitado en eso, ¿no? Lo otro, ahora sí estamos hablando del victimario, pues obviamente la familia no reconoce que su hijo está agrediendo a otro. ¿Cómo es posible que mi bebé esté haciendo eso? Entonces, pues ahí vamos teniendo ese obstáculo. Es uno de los primeros, de los principales obstáculos. Obviamente ya la víctima, la familia de la víctima va a decir, no, no sirvió para nada, no lo va a echar, no lo echaron a la cárcel, no, ahí sigue. Entonces, y ahora que con hablarle bonito, con eso va a tener. Entonces no permiten que uno se le acerque. Por eso digo que la familia. Aunque pues también las limitantes judiciales también ayudan. Pero pues la justicia está bien. Ok, Doc, muchas gracias. Bueno, continuando con la tercera pregunta, ¿qué estrategias implementa para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral y efectivo? Pues también lo mismo, acercamiento con la familia en los casos que la competencia lo permita. Eh, pues primero que todo vuelvo a la ruta, primero pues para garantizarles a las víctimas reciban un acompañamiento, primero tenemos que abrir ruta de atención, con eso ya estamos garantizando que ellos reciban la mayor parte de la ruta y del proceso de atención, de acompañamiento. Y ya pues después de que se han hecho todas las diligencias legales, pues uno es buscar un acercamiento con la familia para ya mitigar un poquito el impacto que esta situación les ha dejado. También se utilizan estrategias psicosociales preventivas, es decir, pues, charlas para prevención de bullying, se les explica. Yo particularmente lo hago es contarles a los estudiantes, ser muy clara en las consecuencias que trae el bullying, en que no siempre se van a quedar callados las víctimas, en las consecuencias legales, en las consecuencias sociales, en las consecuencias emocionales que esto también deja. Y pues ese es mi proceso de prevención. Entonces, con la víctima, pues el acompañamiento y con los demás en prevención. Ok, Doc. Y pues, por ejemplo, ya continuando con la segunda pregunta, en su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la intervención y protección de las víctimas dentro de cualquier institución?
Si seguimos hablando del colegio, que todo el personal, incluso el personal de oficios generales, conozca la ruta de atención. Eso es lo principal. También, pues dentro de, bueno, en el ICBF se conoce todo el mundo la ruta porque ellos son la ruta. Entonces, pero sí a nivel más educativo es importante que todos conozcan la ruta, que todo el personal del colegio conozca la ruta, porque les voy a contar, por ejemplo, profesor que le cuenta a un niño que está siendo abusado, no violado, sino abusado, y el profesor, ¿qué es lo que hace? Espera que llegue el psicólogo o espera que llegue el lunes para poder hablar con el psicólogo y que el psicólogo haga lo pertinente, ¿cierto? Pero entonces si fue un viernes, de el viernes al lunes el niño queda expuesto. Entonces es importante que ese profesor conozca la ruta de atención, conozca qué es lo que se debe hacer. Está en nuestras manos formarlos. Algunas veces sí, si el colegio cuenta con un psicólogo es una, no función como tal estipulada, pero sí para nuestro bien es mejor capacitar a los profesores y al personal, pues a todo el personal de la institución educativa para que sepan, aprendan y a manejar la ruta de atención. Ok, Doc, bueno, finalizando con ya todas las preguntas, le quiero agradecer profundamente por el tiempo que ha dedicado a responder cada una de las preguntas a mí y a las compañeras que ya vienen ahorita después de mí con tanta claridad y detalle, porque pues sus explicaciones no solo nos han permitido comprender, creo que a todas a mis compañeras, los procedimientos, los obstáculos y las estrategias de la atención a todas las víctimas, sino que también como que valorar el compromiso que se requiere trabajar desde un área literalmente tan dedicada como es la que usted está ejerciendo en estos momentos, y me parece muy, muy valioso el enfoque como que integral que ustedes aplican, así como la búsqueda constante del acompañamiento, porque es vital en esos procesos. Y pues creo que todas hemos reconocido lo importante que es afrontar como que los desafíos emocionales, legales y sociales que enfrentan cada víctima pues día a día. Y pues yo admiro la dedicación pues que tienen como que las personas para superar, no sé, esas barreras y así. Entonces le doy paso a mi otra compañera. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, señora. Ok, bueno. Eh, Doc, bueno, de antemano le pido disculpas si no me alcanza a escuchar muy bien porque es que ando engripada, entonces pueda que de pronto se me escuche rara la voz. Mucho gusto, No, Doc. Mi no, yo la nombre es estoy María Mercedes escuchando bien. Martínez Díaz. Mi nombre es María Mercedes Martínez Díaz. Yo creo que, bueno, ya le hemos agradecido bastante por su participación en esta reunión, pero bueno, no está de más. Para nosotras es muy, muy, muy importante, muy valioso poder contar con su participación y sobre todo con sus conocimientos en esta actividad. Entonces, no siendo más, vamos a empezar con la primera pregunta que corresponde a la sección 3, referente a los procesos con agresores o responsables. La primera pregunta que quiero formularle es la siguiente. ¿Qué protocolo se sigue en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? Bueno, esa creo que ya la habíamos respondido antes. Los protocolos son eso, activar la ruta de atención, se llama padres de familia de los agresores y de los agredidos, se llama Policía de Infancia y Adolescencia, y CBF si lo amerita. Si no hay CBF, se debe llamar a Comisaría de Familia y activar la ruta. Esa es la ruta. Ya después de ahí el protocolo lo hacen las entidades judiciales. Ok, profe. Bueno, creo que también, además de los protocolos institucionales, creo yo que es clave mantener como eh,
una evaluación constante del riesgo, ¿cierto? Y la motivación del agresor para ajustar más bien como los planes de intervención. María Mercedes, sí, es importante, claro que sí. Bueno, pero si usted me pregunta que cuál es el protocolo que se sigue para el tratamiento de agresores, pues ese es el protocolo. Pero obviamente se deben tener acciones preventivas en toda la institución. Estamos hablando de no solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia, profesores, incluso, como les decía ahorita, a las personas encargadas de los oficios generales, que ellos se ven unas cosas. Hay que hacerse muy amigo de ellos si alguna vez trabajan en el colegio. Ellos, como allá con su escobita y con su limpión, pues con eso, los estudiantes no se dan cuenta que existen y afortunadamente ellos sí se dan cuenta que están los estudiantes y lo que están haciendo. Normalmente ellos son los que detectan drogas y demás. Entonces, por eso le digo, tengan muy buena relación con ellos. Hay que aplicar, claro que sí, hay que aplicar y todo el tiempo estar utilizando estrategias para prevención y con todas las entidades, con todos los miembros de la entidad educativa, de la institución educativa. Ok, mi profe, Doc. Uy, Qué pena ojalá. con ustedes que como siempre estamos lidiando con profesores, entonces ya los tengo No, como... a mí me encantaría entonces que sus palabras tengan poder, María Mercedes. Bueno, ¿quién quita? Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. En su experiencia, Doc, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación con los agresores? Bueno, como le digo, hablando del ámbito de personas vulnerables, es decir, niños, niñas, adolescentes, mujeres, cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, afortunadamente en nuestro país tenemos leyes que los favorecen mucho. Desafortunadamente, esas leyes no se cumplen a cabalidad. Ojalá se pudieran cumplir, ojalá la gente permitiera, pero pues algunas veces no. Muchas veces no se cumple la ley por el silencio, por la falta de empatía, por ejemplo, una niña de 14 años que es abusada y pues es muy fácil decir a alguien, ay, pero a ella le gusta porque si se había quedado callada. Eso fue que le quedó gustando. Así es. Y eso, o sea, aparte de que uno tenga que lidiar con un abuso encima, pues que las personas vengan y lo etiqueten a uno le gusta. O sea, eso no está bien, ¿sí ve? Entonces, ese equilibrio entre, entre el cumplimiento de la ley y la rehabilitación es bastante fuerte, porque Claro. queda el señalamiento, queda, a ver, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo que a mí me gusta mucho aplicarlo. En algún momento se lo escuché y se lo escuché a una persona mayor que no tiene nivel educativo alto y me lo quedé, me lo apropié y eso es lo que trato de cumplir. Por ejemplo, un niño llega una niña llega y les dice a ustedes que un profesor está abusando de ella. Resulta que es la materia que va perdiendo. De todo hay, de todo encontramos, ¿cierto? Así como encontramos niñas que de verdad están siendo abusadas, también podemos encontrar niñas que se escudan en la ley para, para cumplir como que, oiga, mejor digo que me están abusando para que en la casa no me regañen por estar perdiendo la materia. ¿Qué Sí, es pasa si cierto. ustedes, entonces, miran el, el desafío al que están enfrentándose? ¿Qué hacen ustedes ante eso? La niña se les acerca y les comenta que el profe de educación física está abusando de mí. Claro, ¿quién va a perder educación física? Entonces pongámoslo por matemáticas. El profe de matemáticas está abusando de mí. Usted se da cuenta que el profe de matemáticas, que la niña está perdiendo matemáticas, entonces pues es muy posiblemente que la niña esté diciendo mentiras. Pero como es menor de edad, palabra de menor de edad, se presume que es verdad. Eso dice la ley.
Entonces usted tiene que activar ruta, porque usted es la psicóloga y porque usted fue la primera persona a la que la niña le comentó. ¿Cuál es activar la ruta? Enviar la medicina al médico para que la revisen y pues llamar a la autoridad, ICBF o su representante. Luego se dan cuenta dentro de toda la investigación que la niña estaba diciendo mentiras, pero ya se supo, porque eso se va a saber en toda la institución, que el profesor, ¿cierto? Claro. Entonces, miren lo que le estamos haciendo al profesor. El profesor ya no va a Ya quedar, queda catalogado le toca cambiar, agresor, el violador, como el agresor, violador. ya haya O sea, sido una... aparte de todo, no es un abusador, es un violador. Así lo etiquetamos, el profesor violador. Y si algo, pues no, el profesor claro, como era profesor y como tenía influencias, se pagó y bueno, el caso es que le vamos a dañar la vida a alguien. Entonces miren el desafío al que ustedes se enfrentan cuando estamos hablando de cumplir la ruta y con la rehabilitación. ¿Cómo va a quedar ese profesor después, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, socialmente hablando, después de una denuncia que puede ser mentira? Porque no en todos los casos, ¿cierto? Ahora, pues igual, entonces si el profesor sí es culpable, igual pues también aparte de culpable y pues con todo lo que eso implica y pues que a nosotras y más que somos mujeres, pues eso nos dolería y ojalá tengan hijos. Yo no tengo hijos, pero pues tengo un montón de niños a mi alrededor que me duelen mucho si le estuvieran haciendo algo, ¿cierto? Entonces tenemos que ser objetivos y supongamos que nos llega ese caso de agresor a nuestras manos, ¿cómo vamos a rehabilitar, por así decirlo, a ese agresor? ¿Cierto? Claro. Nuevamente, pues la ley nos exige que sí debemos atenderlo y pues que debemos atenderlo de una manera muy objetiva. Eso me parece que es el equilibrio. El objetivo que nos da el código del psicólogo para tener esa objetividad y esa imparcialidad en la atención a cualquier persona. Claro, claro, ser imparcial considero yo que es muy importante en esta labor de nosotros como psicólogos porque, pues como usted mencionaba anteriormente, no se le puede dar gusto a todo el mundo. Aquí la razón se le da a quien la tiene, ¿cierto? Entonces no podemos como jalar más para un lado que para el otro porque pues eso no sería ser justos. Y cuando hablamos en términos legales, tenemos que tener en cuenta que muchas veces la integridad de las personas, muchas veces no todo el tiempo, la integridad social, psicológica, física de las personas siempre está en juego. Entonces, sí tiene mucha razón, Doc. Hay que ser en esta labor siempre imparcial y tener en cuenta, pues, los contextos. Considero yo que investigar bien las cosas y para eso, como usted menciona ya, tener en cuenta las rutas de atención para poder llegar de este modo a una verdad respecto a los casos que se nos presenten, ¿cierto? Claro, María Mercedes, sin embargo, pues tener en cuenta que no somos investigadores, ¿no? No somos jueces tampoco, Sí, ni somos el policía del colegio o el policía de donde nos estemos desempeñando. Entonces, pues es muy difícil con una sola intervención poder hacer esa investigación. Lo que yo les digo, si la niña le comenta eso, pues usted tiene que creerle porque palabra de menor se presume verdad. Entonces, la palabra de menor de edad está por encima de cualquier cosa. Entonces, a usted no le va a quedar tiempo de averiguar si es cierto o no que la persona está haciendo lo que dice la niña que está haciendo. Simplemente usted debe remitir y pues apegarse a la ley y al orden de la ley, la normatividad como que se debe llevar a cabo. Entonces, sí, nos limita,
Pero bueno, pero respondiendo a la pregunta que cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de agresores, es nuestro código de psicólogo, nuestro código de ética. ¿Qué es cuál? Diga. ¿Cuál es el código del psicólogo? El código deontológico del psicólogo, si no estoy mal, ¿no? Sí, ¿cuál es la ley? No sé, profe, qué pena con usted. ¿Qué profe? Estoy con la vaina de profe. En este momento no la tengo en mente. Qué pena con usted. Es muy cerquita. La ley del menor, la 1098. La ley de nosotros, el Código Deontológico Colombiano, la 1090 del 2006. Por favor, grábensela, 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 grábensela. Y si le pueden Señora, echar la eso no hay que estudiadita. tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por la observación. Vale. Créame que la voy a tener en cuenta. Bueno, siguiendo con la tercera pregunta. ¿Qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de algún delito? Es que bueno. ¿Sí me escuchó? Dios mío. Sí, señora, sí la escuché, la estoy pensando, porque estoy pensando cómo responderle que no sea tan víctima, dice. Perdieron las preguntas. ¿Qué desafíos éticos? Bueno, ético, afortunadamente no he afrontado ningún ético. Profesional, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, sí. Personas que se sienten, pues claro, por su condición de agresor y por mi condición de que normalmente soy el que reporta, entonces sí, pues obviamente se presentan, por ejemplo, mi mayor desafío fue una amenaza y una amenaza fuerte que también pues me tocó pedir seguridad para mí. Entonces andaba con policía todo el tiempo. Ese fue el mayor reto. Pues no solamente profesional, sino también personal, ¿no? Entonces, por haber denunciado algo, pues a la persona no le gustó que le hubieran echado es que le hubieran dado prisión y eso que le dieron prisión domiciliaria, porque supuestamente no era un peligro para la sociedad, pero había abusado de su hijastra desde los 7 años. Entonces lo declararon, pues le dieron prisión domiciliaria y pues desde allá me amenazó y la amenaza fue bien fuerte. Entonces ahí, me imagino lo difícil de ese la ha sido mi situación. mayor desafío. Sí, es bastante fuerte todavía porque pues todavía debo tener pues ciertas precauciones. Y eso ocurrió hace 3 años. Claro, yo me Pero imagino, pues pues. ya uno sabe que la niña fue, pues que ya está bien la niña. Entonces eso Claro, hace le que queda, no sea digamos tan fuerte. Sí, a pesar de sí todo, hace le que no sea queda, tan digamos, la fuerte. tranquilidad de que a partir de su De intervención que, usted pudo garantizar el bienestar de la menor. claro. Entonces, pues, Bueno, profe, sigamos con la última pregunta. tranquila, sigue. Con la última pregunta en cuanto a procesos con agresores, ¿qué herramientas o estrategias considera más eficaces para trabajar con este grupo dentro de su institución? Bueno, la prevención es una, charlas de prevención, acompañamiento preventivo. Y pues ya después un acompañamiento muy personal, tanto al estudio, estoy hablando del colegio, tanto al agresor como a la familia, mediante pues capacitaciones y demás. Ok. Bueno, Doc, muchísimas gracias por su intervención y por sus conocimientos en cuanto a estas preguntas que le he formulado. Me disculpo nuevamente por haberle dicho profe, pero es que como tenemos en la mente todo el tiempo lo de profe, entonces ya le queda Pero uno a ella ahí. le gusta, a ella le gusta. Yo mediante, Sí, a mí ¿verdad? me gusta, En que algún le digo, María Mercedes, sus momento, palabras tengan poder y llegue allá y todavía las alcancen en alguna materia. Dios
Dios mediante, bueno, no siendo más, entonces le doy paso a mi siguiente compañera para la siguiente sección. Bueno, muchas gracias a usted, Muy María buenos Mercedes. días. Muy buenos días, Buenas. compañera y estimada doctora. Nuevamente, pues, darle las gracias, agradecerle por darnos la oportunidad de colaborarnos con esta actividad para responder estas preguntas. En esta oportunidad, pues, voy a hablar acerca de la sesión 4, colaboración interinstitucional y equipo de trabajo. La primera pregunta es, ¿cómo se coordina ¿cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social? Sea IFBF, IMPED, Procuraduría, Policía, Comisaría de Familia, Casas de Justicia en los casos que involucran a víctimas y agresores. Bueno, ustedes dirán, esta doctora sí habla de rutas de atención, pero es que afortunadamente pues la ruta de atención está ligada a nuestro oficio profesional y pues hay que ir más en este ámbito. La coordinación es súper importante, es decir, usted todo el tiempo está comunicándose, o por lo menos nosotros estábamos comunicando, llevábamos una relación muy buena, tanto con la Policía de Infancia y Adolescencia como con Comisaría de Familia. Yo trabajaba en un pueblo, entonces pues el representante del ICBF allá pues es la Comisaría de Familia. Ya ellos hacen la conexión directa con el ICBF. Entonces nuestra coordinación interinstitucional es siempre, y más para casos de agresión y víctima, es con la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y en algunos casos con el personero municipal, con personería, mejor dicho. Por ejemplo, cuando se van a revisar lo que llamamos requisa en el colegio, deben estar todas las instituciones, todas las IAS, personería, policía, la comisaría, entonces todos en un acompañamiento siempre. La comunicación debe ser constante. Y pues en el caso mío, que era el colegio, pues en caso de saber que había una víctima y pues es remitir a ellos, es decir, se llama padres de familia, todo como en un conjunto, ¿no? Es decir, al niño, ellos resultan allá y en una misma sala están padres de familia, comisaría y la policía. Y pues nosotros como institución educativa, es decir, el rector, representante de grupo, representante de padres de familia, representante del consejo directivo. No, en caso de una agresión eso se reúnen varias. El acompañamiento interinstitucional es bastante grande para los niños. Ok, una preguntita. ¿Y en caso de que les lleguen a encontrar algo en esa requisa a los niños, qué procede? También, pues, como normalmente la hace la policía, se llama al padre de familia, se le comunica lo que pasó y pues se remite a bienestar familiar. Puede estar involucrado en restablecimiento de derechos, es decir, que lo lleve el bienestar familiar, depende de la cantidad que le encuentre. Ok, muchas gracias. Bueno, con la siguiente pregunta. Si es de pronto licor o eso, también se cierra el establecimiento, donde si se sabe cuál fue, se cierra el establecimiento que le vendió el licor al menor de edad. Ay, que eso fue lo más chévere. Okay. Ver cómo cerraban esa tienda. Sí, entiendo. Sí, le respondí, pues respondí a su pregunta, Luisa. Muchísimas gracias, sí, muy claramente, muy clara su respuesta. Con la siguiente pregunta, ¿qué aspectos considera que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar los procesos? La empatía.
Y la agilidad, sabe que la agilidad, o sea, la agilidad en la prestación del servicio, sobre todo en la institución médica. Porque o bueno, lo que yo les digo, nosotros teníamos una relación muy coordinada con la policía y con la comisaría. Es decir, yo llamaba y ellos estábamos en un pueblo, entonces yo llamaba y ellos estaban en el término de la distancia y en el colegio. Pero ya cuando pasábamos al médico, pues ahí era donde venía un poquito el retraso. Entonces, no hay citas, bueno, ustedes saben el sistema de salud de nuestro país. Entonces, yo creo que ahí es donde se debe fortalecer, en el proceso de medicina, lo que es de medicina. Claro, medicina legal, aunque medicina legal también a veces da citas y eso es un lío. Bueno, en términos institucionales eso. Ok, Midot, muy clara su respuesta. Continuando con la tercera pregunta, ¿cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se aborda un caso que involucra tanto víctimas como agresores? Bueno, el trabajo en equipo incluye rectoría. Sí, bueno, en el caso de mi colegio no había coordinación de disciplina, pero estaba el director de curso, en la asociación de padres, un representante de asociación de padres, un representante del consejo estudiantil, debe estar el personero estudiantil, representante del consejo bueno, el consejo de padres. Entonces, eso es más que todo. Y pues obviamente los padres, no sé si los mencioné, los padres tanto de víctima como de agresor. Y psicología y orientación escolar, sí hay. Hay colegios públicos que no tienen orientación escolar, como en el que yo trabajo. Midot, una preguntita, o sea, y en colegios públicos donde no, o sea, donde estén en una zona como remota y no llegue el acceso a psicólogo, ni que tengan como que ninguna red de apoyo, ¿cómo se hace? Por eso les digo que la mayor obstáculo es donde hay que fortalecer la parte médica. No, las citas no las dan. Y pues no sé si ustedes en sus prácticas o de pronto si tienen algún psicólogo conocido, les pasa que ¿y al psicólogo por qué? ¿Acaso está loco? Si lo que hicieron fue violarlo, Sí. no está loco. Exactamente. Si lo que hicieron fue meterlo en una caneca toda una mañana, él no necesita psicólogo porque no está loco. Lo que necesita es que metan a la cárcel al otro. Entonces, pues como no hay cita, pues tampoco se preocupan por conseguirla. Entonces ahí es donde tiene que ejercer cierta presión el colegio diciéndoles, bueno, muéstrame dónde está la cita, muéstrame la historia clínica, eso es lo que se debe hacer, pero si es remoto, o sea, es decir, que es muy difícil de pronto salir del territorio o ir a un puesto de salud, pues las cosas se complican. Atención virtual, y la atención virtual es muy complicada en estos casos. No es que se logre mucho, pero bueno, algo se haría, pero tampoco es que se dé. Entonces, el acceso ahí, en ese caso, sí la atención se vería bastante limitada. Afortunadamente, pues en mi caso tenía muy buena colaboración. Ahí donde fallaba un poquito era ya en la institución de salud, pero de resto funcionábamos, éramos un equipazo. Bueno, Midot, muchas gracias, una excelente respuesta. Me han quedado cositas grabadas, muchas gracias. Y por último, la última pregunta, perdón. ¿Qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas y agresores? Bueno, creo que eso ya se los había dicho antes. La importancia es o sea, grandísima. Si usted capacita a todo el personal
Lo uno, se le va a rebajar un poquito el trabajo. Y lo otro, pues, sí es bastante importante porque colabora con todo el proceso y la atención que sea más integral a la víctima y al agresor, obviamente. Entonces, sí, la importancia es muchísima. Debe haber capacitación continua a todos los funcionarios. Ahora, estoy hablando de un colegio, pero volvamos al ámbito educativo, por ejemplo, al ámbito organizacional, al ámbito social. Es importante que usted, tanto su jefe como, pues, por ejemplo, el gerente de la empresa, conozca temas relacionados con psicología jurídica, porque se le puede estar convirtiendo en un problema bastante grave si deja pasar por alto alguna situación. En el organizacional, usted va a tener que manejar muchos casos de violencia intrafamiliar, abusos laborales, acosos laborales, y todo eso, pues, eso está también en manos del psicólogo. Y si el psicólogo capacita a las demás personas de la empresa, pues va a hacer que se disminuyan esos casos. Ok, muchísimas gracias. Mido, pues estas respuestas pues me han quedado dando muchas vueltas, ya que pues en mi comunidad donde yo vivo es pues algo muy remoto donde no existen los psicólogos. La institución pasa por muchas adversidades ya que no llega el psicólogo, y cuando se necesita apartar una cita o algo así como usted dice, pues es muy complicado, Es muy ya complicado. que pues no dan la cita, y si tiene uno que ir a la cita ya tendría que ser pues de donde uno pues hasta el propio centro, y es un poco complicado. Muchas gracias, Mido. Sí, sí, lastimosamente en nuestro país estamos pasando por todo eso. En colegio público, la verdad, hace año y medio no estoy trabajando en colegio, pero no sé si de pronto la ley, la verdad, se lo digo y me da pena decírselo, pero no sé si la ley ya ha mejorado, pero por colegio que tenga menos de 500 estudiantes no dan orientador escolar. Entonces, pues eso es una limitante muy fuerte. En mi colegio habíamos 450 estudiantes, por eso no había orientador escolar. Ahora, lo otro, el orientador escolar puede ser un trabajador social, un sociólogo, un antropólogo, y pues en otros tiempos era un psicólogo, solamente un psicólogo. Entonces, pues estas personas, aunque pues obviamente se tienen que capacitar en todos los procesos educativos, pues no son psicólogos y pues no manejan lo que nosotros conocemos a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces también se convierte a veces en una limitante para un colegio. Aunque hay orientadores que son muy buenos y no son psicólogos, pero también tienen muchas limitantes los orientadores. Por ejemplo, no pueden hacer intervención clínica. Pues intervención emocional más bien. O sea, después de que se entrega el caso, por eso se llama orientador. Orienta, manda para allí, manda para allá, orienta. Y no tiene uno nada, pues se ven bastante limitados. Pero sí, esa es una de las consecuencias de nuestro sistema. Ok, Mido. Bueno, nuevamente darle las gracias, Doc, por colaborarnos con estas preguntas. Muchísimas gracias, muy agradecida con usted. Le doy paso a la siguiente compañera. Gracias, compañera Luisa, por tu intervención. De igual manera, de antemano le agradezco a la DOC por sus valiosas atribuciones a la rama de la psicología y sobre todo al conocimiento de la misma contexto judicial. Eh, de verdad que es muy valioso como nosotras en este ámbito de psicólogas tenemos una perspectiva y una visualización un poco más pequeña, pero avanzando en estas reflexiones
que nos has compartido y en todos los casos en los cuales se ha experimentado situaciones de abuso emocional, verbal y físico, avanzamos mucho más en nuestra profesión, más como en seres humanos éticos y en parte pues como en la experiencia de psicólogos que estamos abarcando. Entonces es por eso que doy apertura a la sección 5, que son las reflexiones y recomendaciones. La primera pregunta que tenemos es desde la experiencia propia, su experiencia, cuáles podrían ser los principales desafíos en el campo de la psicología o de la psicología jurídica aplicada a su contexto profesional. Ok, Carmen. Bueno, es que desafíos hay muchos. Como psicólogos tenemos muchos desafíos. Y uno de los principales desafíos que tenemos es, como creo que les comenté anteriormente, es que las personas nos creen juez, policía, hasta personero, hasta el alcalde, porque tenemos que solucionar, ellos creen que el psicólogo tiene que solucionar muchas cosas. Eh, entonces, uno de esos principales desafíos a los que nos enfrentamos diariamente es a la falta de ese conocimiento que tienen las personas de lo que es el desempeño del psicólogo. No sé si me voy a entender, porque, es decir, las personas nos dan más competencias de las que tenemos. A mí antes de tener la especialización me pasaba que querían que atendiera personas con depresión, con ansiedad, pues que les hiciera una intervención clínica cuando no están mis competencias. Entonces tuve dificultad porque pues varias personas fueron a quejarse a la empresa para la que yo trabajaba porque no les brindaba esa atención. Entonces esa psicóloga no sabe nada. Me remitió para donde otra que supiera porque ella no sabe. Entonces es más porque nosotros debemos conocer nuestras competencias. A partir de conocer nuestras competencias y entender hasta qué punto llega nuestra función en determinada parte, pues, por ejemplo, un psicólogo sin especialización no puede, pero también así tenga un psicólogo especialista o magíster en psicología social, no puede ser un perito en un caso pues en un delito. Así tenga todo el conocimiento, pero no tiene la competencia. Y pues la gente considera que por nosotros tener la palabra psicólogo podemos hacer todo. Y no podemos. No es ético. Entonces, pienso que nos falta como un poquito más de enseñar a las personas lo que es ser psicólogo, las funciones del psicólogo. Muchas gracias, Doc, por esa intervención tan valiosa y es muy cierto lo que dice porque en la experiencia del psicólogo a veces usted lo decía que nuestras posibilidades a veces son muy escasas. Entonces, nosotras en conjunto estamos en la promoción y en la mirada de que el psicólogo pues tenga un rol más valioso más allá de la enseñanza y el conocimiento humano que brindamos a raíz de nuestra profesión. Entonces es realmente valioso en su contexto profesional cómo comparte pues, el campo de la psicología jurídica y cómo lo puede abarcar desde la posición de psicólogo. Entonces, muchas gracias, Doc. La segunda pregunta que tenemos es, desde la psicología jurídica, ¿qué mejoras recomendaría para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados con víctimas y agresores en su institución? Pues discúlpame, Carmen, te voy a hablar desde la psicología clínica, porque la jurídica no tengo la competencia como para poder hablar desde ese campo. Pero desde la clínica pienso que lo que hay que mejorar son los procesos de acompañamiento emocional.
Y pues supongo que desde la jurídica también, muchos clínicos, amigos míos están trabajando como jurídicos, pero pues tienen una otra especialización o algún diplomado que los pueda ayudar con eso. Pero sí, lo que hay que fortalecer bastante es el acompañamiento emocional, porque ellos se enfrentan a muchas situaciones. A la víctima la revictimizan porque tiene que contarle una cosa al juez, al fiscal, al policía. Entonces, tiene que contar la misma cosa a todo el mundo. ¿Sí? Tiene que pasar por un proceso médico que es bastante fuerte, por ejemplo, en caso de abuso. O sea, lo que se enfrentan después de una denuncia, tanto sea para abuso o para cualquier otro delito, pues es bastante fuerte. La víctima se revictimiza a veces en muchos casos. La idea es que no, pero pues no hay otra manera de investigar y de hacer que se haga justicia. Entonces, el psicólogo ahí es bien importante porque pues tiene que brindar un acompañamiento emocional bastante interesante con la víctima y pues con el agresor, para que pues obviamente no vuelva a hacer lo mismo, por ejemplo en el caso de bullying, para que si acaso fue denunciado, pues ustedes saben que hace poco salió que menores de edad están pagando prisión por eso, por un caso de bullying. Entonces, sí, el acompañamiento que se debe hacer es bastante y bastante intenso. Es decir, no una intervención cada mes, como se puede llevar a cabo. O como lo decía Luisa, una intervención cada que se pueda. Tampoco. Entonces, el acompañamiento debe ser muy fuerte. Algunas veces, hasta 2 veces por semana sería genial. Pero estamos en Colombia. No sé si en otras partes del mundo también pasará igual, pero nosotras hablamos de lo que sabemos. Muchas gracias, Doc. De tercera incógnita y para finalizar, ¿cómo considera que ha impactado su trabajo en el bienestar y la rehabilitación de las personas con las que ha interactuado? Muchísimo. Uy, el campo de la psicología aporta muchísimo. Claro, mi trabajo, pues los psicólogos, así como enfermeros, médicos, hay quienes tienen más vocación que otros, ¿no? Entonces, habrá el psicólogo que dice, ay, yo ya hice mi trabajo, yo ya hice la primera parte y ya. Hay quien dice, no, venga, ¿qué más puedo hacer yo? Y sin salirme de mi ética, ¿qué más puedo hacer? Eh, sí, entonces, el trabajo que hace el psicólogo como tal es un trabajo que impacta muchísimo en la parte emocional, en la parte del bienestar social, sobre todo. Usted sabe que pues nosotros como UNAVIStas somos unos psicólogos y profesionales con enfoque social comunitario y el bienestar social que se causa, que se ve en cualquier comunidad a partir de los procesos de acompañamiento emocional del psicólogo son bastante fuertes y pues, se evidencian bastante. No solamente lo digo desde el ámbito clínico, sino desde el ámbito social, desde ese acompañamiento de ver crecer a las personas, de verlas mejorar sus actitudes, sus dinámicas, ver cómo mejora una convivencia familiar a partir de una intervención que usted ha hecho como psicólogo. Eso genera que usted como psicólogo diga, no me equivoqué de profesión y aunque es bien mal paga, la gratificación que deja es bastante. No, en serio, o sea, ¿cómo es posible que un médico que estudió los mismos 10 semestres que usted y yo y nosotras, eh, vengan y le paguen 10 millones, bueno, 8 millones que le están pagando a mi compañero, y pues a uno le paguen 6? Entonces, sí, y si vamos, o sea, estudiamos igual. Además, él sí, si usted va por decir que le duele aquí el ojo, le mira el ojo, si le duele la cabeza, le examina la cabeza, le hace un TAC y ya. Pero nosotros, si la persona llegó con una inestabilidad emocional, tenemos que mirar si tiene depresión, si tiene ansiedad, si tiene un problema familiar. O sea, nosotros no tenemos una prueba de sangre que nos diga que tiene depresión.
Entonces, como por qué nuestro trabajo puede valer menos que el de otros profesionales. Y eso se ha visto mucho, 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 mucho por culpa de nosotros mismos. Yo tengo profesionales, colegas, que están cobrando por una consulta clínica. De hecho, tengo una amiga que tiene especialización, tiene 2 especializaciones, una maestría, y estaba cobrando 40.000 pesos por su consulta clínica. Entonces, si la conocen a ella, un paciente sabe que ella cobra 40 y que tiene todos esos diplomas allá colgados en su oficina y viene a mí que le cobro un poquito más con 2 diplomas, entonces, pues obviamente, ¿para dónde se van? ¿Ve? Ella me dice, no, es que yo no necesito mucho, yo quiero ayudar. No, pues hombre, ayude, pero también ayude a las que sí necesitamos plata para vivir. Entonces, sí, nosotros mismos como psicólogos hemos subvalorado la profesión. Las subvaloramos cuando, por ejemplo, nos dicen, ay, el psicólogo es el encargado de preparar la reunión del Día de la Familia, por ejemplo. Y usted es el encargado de convocar, de organizar, listo. Pero no es el encargado de hacer el arquito de bombas ni de hacer la cartelera. Aunque ustedes, por ejemplo, ustedes jóvenes tienen una letra lo más de bonita y eso les queda lindo. Pero a uno ya no. Yo no. Exacto, Sí. pero esa no es su labor. Esa no es su labor como psicólogo, ¿cierto? No es labor del psicólogo, por ejemplo, que en una comisaría de familia el día del niño usted tenga que disfrazarse y ir a repartir caramelos. No es esa su labor. Y si yo tengo la autonomía y ¿cómo se dice? O sea, ser capaz de decir, no, esa no es mi función como psicólogo, yo no voy a ir a vestirme de disfraz porque no me gusta y no me voy a entregar caramelitos porque esa no es mi función. Le hago una acción psicosocial preventiva para en casos de, por ejemplo, ahorita que viene el 31, una acción preventiva para lo que puede pasar en un 31 de octubre, pero yo de dulcecitos no les entrego. ¿Sí? Los dulcecitos los entregan las personas encargadas de repartir los dulces. Porque es que ustedes estudiaron, se han quemado las pestañas, como dicen, han ocupado todos estos espacios para que su formación sea visibilizada, no para que su profesión esté ahí. Ay, ¿sí ve? Otra cosa que tenemos, y me pasó una sola vez, gracias a Dios alguien me hizo caer en cuenta, en el colegio, pues yo llevé una galletita para los chicos, claro, era mi primer día, pues quería ser linda. Me llevé una galleta para los niños y los niños estuvieron juiciosos toda la charla. En la siguiente, yo ya no llevé galleta y los chinos no se estuvieron quietos. Entonces, me decían, no, pues sigue trayendo la galleta. Afortunadamente alguien me dijo, es que su charla es tan insignificante que vale una galleta. Wow. Eso me lo digo, Puede decir claro, se le queda a uno acá. a los estudiantes a que tenían que recibir a cambio de la charla. Claro, Cuando eso me lo ratificó. Eso no lo entendí bien. Eso me lo ratificó cuando fui a un evento y pasé una encuesta preguntando, una de las preguntas era, ¿qué les pareció la charla? Y contestaron, o sea, descarado también, pero la empanada estaba deliciosa. Claro, la empanada no la di yo de mi bolsillo, la daba la empresa que me contrató. Tremendo. O sea, primero me sentí como cuestionada, o sea, mi trabajo se perdió, estuvo tan mal, y lo otro, pues, estaba rica la empanada. Entonces, ¿sí ven cómo hemos nosotros mismos subvalorado el trabajo? Entonces, para ustedes, futuras profesionales, su trabajo vale muchísimo, más de lo que ustedes mismos piensan. El bienestar que nosotros dejamos en las personas es bastante fuerte. De hecho, una persona, así como le hacen exámenes de sangre
generales cada mes, así como a nosotras las mujeres nos hacen la citología cada año. Y es importante hacérsela. Así también es importante y debería ser casi que obligatorio que una persona vaya a psicología. Así es la psicología, todos lo merecemos. Nosotros vamos yo voy cada cierto tiempo al psicólogo, porque pues obviamente tengo que descargar mucho, trabajo con pacientes. Entonces, pues alguien decía, el colmo, un psicólogo yendo al psicólogo, pero ¿y por qué el colmo? Digamos, un profesor va donde otro profesor a aprender más, ¿no? Claro, fíjese que a mí también me han hecho ese comentario y yo lo único que he dicho es, pero ven acá, o sea, si los médicos también se enferman, también tienen que ir al médico. Obvio. O sea, y deben ir porque en algún momento se van a enfermar, van a tener alguna dolencia física. Entonces deben irlo, nosotros también, o sea, por lo menos nosotros los clínicos nos cargamos mucho. Y cualquier ámbito. Imagínense lo que yo les decía hace un momento, o sea, al principio. Saber usted que de su entrevista laboral depende que una persona tenga sueldo ese mes y las otras 5 que entrevistó no. Sí. Y eso le queda de esto en el haber. Yo he sentido eso porque en el área en la que yo estoy, soy coordinadora. Y a veces traen grupos, no, 5 chicas, pero esas 5 solo queda una. Entonces uno queda como que, ¿cómo le pone la cara a las demás? Es fuerte, sí. Uno se siente a veces como así, como que chiquitico. Sí, entonces, pero el impacto emocional que usted como psicólogo aporta a cualquier comunidad, en cualquier ámbito, es bastante fuerte, bastante importante. Entonces, ustedes como psicólogas en formación, piénsenlo, eduquen a los que tengan a su alrededor sobre la importancia de la psicología. Cuando hagan campañas preventivas, cuando les toque, pues, por sus estudios, hacer alguna capacitación psicosocial, alguna cosa, no dejen de mostrar la importancia que tiene la psicología en todos sus ámbitos. No es solamente ir a hacer un trabajo, sino promocionen su profesión como lo mejor que hay en este mundo. Gracias, porque sí, somos muy importantes. Sí, muy importante. Mido, muchísimas gracias ya para dar el cierre a la actividad. Quiero agradecer sinceramente de corazón por su tiempo, por haber compartido sus experiencias, sus conocimientos en el campo de la psicología jurídica, la disposición y la claridad que nos dio para todas las preguntas. Yo creo que todas quedaron resueltas al 100% y también mirar lo que tenemos que fortalecer. Bueno, yo creo que aquí ninguna de nosotras aún está en práctica, estamos en proceso para empezar el otro año, pero ya sabemos que la ruta es lo más importante, entonces para nuestra práctica profesional. Y también extiendo mi agradecimiento a mis compañeritas por su participación, por su compromiso, por el apoyo para hacer esta entrevista. Y sus aportes fueron muy fundamentales para enriquecer este espacio colectivo. Muchísimas gracias, doctora Daisy, por su espacio. Le agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias. A ustedes por invitarme, ya me están adulando mucho, me hicieron poner rojita y todo. Ya próximamente le decimos profe. Ya incluso hasta me subieron a profe, que ojalá Dios la escuche. Y no, para mí un orgullo poderles colaborar en este espacio a futuras profesionales unadistas igual que yo. Entonces, somos de la casa, unadistas orgullosos de corazón. Muy agradecida con usted. Claro, orgullosísima, orgullosa. Antes yo debo darles las gracias a ustedes por la invitación y por haberme permitido este espacio con ustedes. Espero que se saquen esa máxima nota, ese equivalente a 5, no sé cuántos puntos les dan, 175 creo en estas alturas. Entonces espero que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy feliz día para usted. La dejamos para que pueda hacer su intervención de mañana. Chao, mi sí, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Gracias igualmente. Bueno.